del canal online de América Latina. Les saluda Elizabeth Mora y los invito a compartir conmigo durante estos próximos 60 minutos en un tema de fondo que tenemos hoy muy interesante, y vamos a hablar acerca de los avances tecnológicos en la medicina, específicamente en los fármacos, medicamentos, medicinas, sean pastillas, sean jarabes, etcétera. Pero para hablar de este tema contamos con la presencia del farmacólogo, el doctor Francisco Brenes, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar otra vez aquí. Es un tema que se las trae porque estamos hablando de que ya son avances tecnológicos en la medicina. Muchos creemos que avances tecnológicos nos referimos quizá al electrodoméstico, ¿verdad? Al teléfono celular, al televisor, etcétera. Pero hay que saber que la medicina va avanzando y que son grandes avances en muchas áreas, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar específicamente en las medicinas, en los fármacos. Los fármacos, doctor, primero hablemos acerca de qué compone fármacos, qué es el concepto de fármaco. Sí, bueno, toda droga o toda sustancia que se administra a una persona y que esa sustancia genera un cambio en el funcionamiento de algún sistema, ya se define como un fármaco, ¿verdad? Sobre todo si esto va a tener la utilidad para resolver alguna condición patológica, alguna enfermedad. De hecho, el concepto de droga, para introducirlo acá, es toda sustancia que interactúe con el organismo y genere un efecto ya sea positivo o negativo, ¿verdad? O sea que todos los fármacos son drogas, y las drogas de uso ilícito pues ya también entran dentro de este grupo, solo que evidentemente este tipo de sustancias las utilizamos para tener otros beneficios paralelos. Y esto es importante saberlo porque toda sustancia que genere un cambio en la función puede generar efectos positivos y puede generar efectos negativos. Ok, los fármacos, entonces hablamos de medicinas, tabletas y jarabes, ¿qué más? Sí, hay otra cosa que entonces es importante conocer. La forma en que se administre el fármaco se le llama presentación. Entonces la presentación puede ser líquida, los jarabes por ejemplo, pueden ser sólidas como las cápsulas, como las tabletas, están los supositorios por ejemplo, o presentaciones que son inyectados, o sea, medicamentos que solo se pueden aplicar en la vena o en el músculo o a través de la piel. Eso es lo que se le conoce a la presentación del fármaco. Y luego tenemos otras formas de administrar, por ejemplo por la vía respiratoria, y alrededor de todo esto se modifica mucho lo que es la tecnología. ¿Por qué? Porque los avances muchas veces no solo se dan en cuestión de qué moléculas pueden servir, sino cómo podemos mejorar la forma de administrar los medicamentos. Perfecto. Ahora, a la hora de que los fármacos, las personas los consumen, bueno, dice, no son fórmulas mágicas, ¿verdad? Llevan un proceso, ¿verdad?, de medición, de cuáles son los requisitos o cuál es el área en el que se desenvuelve la creación de estos fármacos. Sí, esto es fundamental porque las medicinas o los fármacos en la actualidad no son una idea que se le genera a alguien y que ya vamos a usársela a los humanos. Existe todo un proceso riguroso para que un medicamento pueda ser comercializado o aprobado para ser utilizado en humanos. De hecho, de miles de moléculas que potencialmente pueden servir, solo 2 o 3 al final llegan a ser comercializadas. ¿Por qué? Porque se llegan a diferentes fases. Una fase en la cual el medicamento está evaluado en animales muchas veces, donde se evalúa cómo actúa el medicamento, qué posibilidad de toxicidad tiene, y luego de esa fase empieza a evaluarse el medicamento en personas, en grupos pequeños, para valorar cuál es la dosificación del medicamento, qué posibilidad de toxicidad tiene, para luego ya hacer estudios más grandes para ver si realmente el medicamento genera una relación riesgo-beneficio en poblaciones grandes y que el resultado tenga una validez estadística. No es simplemente una experiencia, decir, yo creo que el medicamento funciona, no. Tiene que haber consistencia de que cuando yo lo uso repetidamente en una persona, el resultado se replica. Y eso es el sello de calidad más importante que puede tener un medicamento. ¿Cuánto tiempo lleva la creación de un medicamento?
Los medicamentos pueden llevarse décadas desde que sale la idea de la molécula hasta que el medicamento puede ser comercializado. Por ejemplo, estos estudios que se hacen en poblaciones grandes ya para valorar el resultado pueden durar desde 1 año hasta 4 o 5 años en su observación. E inclusive un medicamento luego de que sale a ser comercializado entra en un proceso de farmacovigilancia donde habitualmente se debe estar reportando los eventos adversos que se puedan estar observando, e inclusive hay medicamentos que luego de ser comercializados se han retirado del mercado por esa característica. Quiere decir que los efectos secundarios pueden darse incluso hasta después de que ya se hayan comercializado, pero sí los sacan también efectos secundarios desde que los están haciendo. Sí, de hecho, cuando el medicamento está en la fase de investigación, si se observa que tiene más efectos adversos que el beneficio necesario, pues simplemente no se saca al mercado, ¿verdad? Pero a veces los medicamentos en el uso o se dan otras indicaciones o se utilizan en otras poblaciones que no son las del estudio y entonces empiezan a observar eventos adversos. Entonces ahí es donde se hacen recomendaciones específicas de los medicamentos. Por eso es que el medicamento no es como un zapato que si es talla 10 a todos les sirve, ¿no? Ahí y viene la parte de que el médico, de acuerdo a la evaluación clínica, es el que puede decir cuál es el mejor medicamento para X condición. Ahora, los avances tecnológicos en cuanto a los fármacos se pueden realizar de 2 maneras. La parte a partir de fórmulas químicas y los biotecnológicos. Hablemos primero de las fórmulas químicas. Sí, por muchos años, ¿verdad? Inclusive miles de años antes de Cristo, inclusive ya se empezaba a desarrollar a partir de recetas, ¿verdad? Como la receta de cocina se trató de sistematizar cómo producir una sustancia que podría tener un efecto terapéutico y de ahí aparecen los primeros medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos son fórmulas químicas que se producen en el laboratorio y esos han sido la principal forma de producir medicamentos hasta los últimos años. Esos son sustancias sintéticas, ¿verdad? Que pueden ser modificar funciones celulares, no crean funciones nuevas, sino funciones celulares que ya el organismo mantiene. Y posteriormente pues se trata de optimizar estos resultados con respecto a efectos adversos e inclusive mejorar los objetivos terapéuticos que se pueden tener. Pero entonces los primeros medicamentos son fórmulas químicas, ¿verdad? Y a partir de ahí se genera el resultado que se desea. Una pregunta que tal vez no va, pero me llega ahorita a la mente. Estas fórmulas no tienen nada que ver con las fórmulas caseras de la abuela, por ejemplo, que la matita de jengibre eso no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante lo que usted menciona. No es solo tener la molécula que haga efecto, sino que a partir de la molécula tiene que haber otro grupo de sustancias que garantizan que esa molécula, cuando es administrada, se absorba y tenga una cantidad X en sangre, que es la que garantiza el efecto. Entonces es muy importante no solo la molécula, sino todo lo que conlleva a eso que llamamos presentación. Y eso tiene que ser consistente, repetido y bajo un control de calidad, porque además no debe haber contaminación de otras sustancias durante el desarrollo de un medicamento. Si uno va a una planta donde se producen medicamentos de estos de origen químico, es totalmente rígido, inclusive la posibilidad de entrar a estos sitios de fabricación, porque si cualquier cambio, hasta de un colorante dentro de la presentación, puede afectar drásticamente el resultado que el medicamento genera. Ok, perfecto. Ahora hablemos de los medicamentos biotecnológicos, que es el tema que nos lleva hoy, es el tema de fondo, y es que es un avance tecnológico en la medicina. Claro, los medicamentos sintéticos entonces son fórmulas químicas que se genera un fármaco, pero el medicamento biotecnológico, la fábrica ya no es una planta, sino que la fábrica es utilizar un tejido vivo, y los tejidos vivos tienen en el núcleo de las células tienen pues el ADN,
que tiene una información específica para... Un tejido vivo, por ejemplo. Por ejemplo, una célula, se puede utilizar una bacteria, podemos utilizar tejidos humanos. Y entonces ellos en su interior pues tienen el ADN, que es donde está la información para producir todas las proteínas que nosotros utilizamos. Se puede modificar esa información para hacer que esos tejidos produzcan determinadas proteínas que vayan a generar un efecto terapéutico. Entonces esto es importante porque el resultado puede ser todavía óptimo, todavía más específico. Por ejemplo, la insulina por mucho tiempo se obtenía a partir de, por ejemplo, de cerdos, y actualmente la insulina se puede producir o estimular a una célula de una bacteria a que produzca insulina muy parecida a la insulina humana. Entonces se reduce la posibilidad de que el humano genere una respuesta alérgica a esa insulina porque tiende a ser más parecida a la propia insulina. Entonces ese es el medicamento biotecnológico, producir fármacos a partir de tejidos vivos. Perfecto. Ahora, ¿en qué países se están utilizando ya estos fármacos biotecnológicos? Bueno, los fármacos biotecnológicos se usan en Europa, en Estados Unidos, ahora prácticamente en toda América. Brasil es un productor importante de medicamentos biotecnológicos y nuestro país, aunque no los produce, los utiliza en forma importante en los últimos años. ¿Cuándo nacieron estos medicamentos? Los medicamentos biotecnológicos podrían tener su pico máximo de desarrollo en la última década, ¿verdad? Sobre todo en el uso de terapias oncológicas fue tal vez donde se empezaron a utilizar, y en la parte de endocrinología, como le ponía el ejemplo, por ejemplo, de la insulina, también de algunos anticoagulantes que se plantea la posibilidad de usar este tipo de medicamentos. Entonces es un fármaco obtenido a través de un tejido vivo, que entonces va a ser más amigable, por decirlo así, con el ser humano, puesto que es obtenido de un ser vivo. Sí, y además si yo quiero generar un resultado bien específico y no exponer alterar otras funciones, yo puedo lograrlo a través de un medicamento biotecnológico. Por ejemplo, yo puedo estimular la producción de anticuerpos, y esos anticuerpos tienen la característica de que son muy específicos de lo que ellos quieren inhibir, mientras que si yo doy una sustancia sintética me puede inhibir la misma función más otras funciones, y entonces me generan un perfil mayor de eventos adversos. Ok, efectos secundarios de estos medicamentos. Los medicamentos biotecnológicos pueden tener sus efectos secundarios dependiendo del mecanismo que ellos tengan. Por ejemplo, en las enfermedades reumáticas se utilizan muchos medicamentos biotecnológicos para tratar lupus, para tratar artritis reumatoidea. ¿Y cuál es la presentación? ¿Es una tableta? Esos medicamentos existen para aplicación en la piel, ¿verdad? Como la insulina, y también existen para aplicación en la vena, ¿verdad? Porque son proteínas. Las proteínas es muy difícil su administración oral, casi es imposible, ¿verdad? Aunque sí existen algunas que se pueden administrar, porque al administrarse por vía oral se degradan. Entonces la gran mayoría se utilizan a través de la piel o poner directamente en la vena. Y en el caso de las enfermedades reumáticas, estos medicamentos modifican parte del sistema inmunológico para que el paciente no tenga ese ataque, que es lo que genera la enfermedad reumática. Entonces sí pueden exponer al paciente a un riesgo de tener, por ejemplo, eventos infecciosos. Sin embargo, en esa relación riesgo-beneficio, el beneficio siempre es mucho mayor al riesgo que estos medicamentos tienen. Y además, comparado a las terapéuticas tradicionales, pues su perfil todavía es mayor. Tal vez el inconveniente que manejan estos medicamentos es que por su forma de fabricación son bastante costosos. En Costa Rica, por ejemplo, ¿se utilizan? Sí, en Costa Rica se han utilizado para tratar enfermedades oncológicas, algunos linfomas también, o enfermedades hematológicas se utilizan este tipo de medicamentos. Actualmente hay medicamentos biológicos para tratar la osteoporosis, hay uno que recientemente se incorporó. En artritis reumatoidea en Costa Rica se tienen 5 moléculas que sirven para tratar esta enfermedad,
la seguridad social tiene este tipo de medicamentos en todas estas áreas que mencioné. La Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, lo tiene. Exactamente, para tratar linfomas tiene un biológico, para tratar artritis reumatoidea tiene, para tratar enfermedades inflamatorias del intestino que también tiene biológicos. Hay biológicos también para tratar enfermedades, algunos escenarios cardiovasculares, como le mencioné, osteoporosis también. Hay algunos medicamentos para modificar la coagulación, que también son medicamentos biotecnológicos. Y, ¿cómo se llama? En general, esta es la nueva forma de producción de medicamentos. A nivel privado, ¿qué tan utilizados son? A nivel privado se utilizan cada vez con más frecuencia. Sí es más difícil para el paciente a nivel privado recurrir a este tipo de medicamentos por cuestión de costos. Sin embargo, ya muchos pacientes recurren también a sus seguros privados y se los aplican. Y ¿cómo se llama? Pero sí ya existe una población importante de pacientes con este tipo de medicamentos. Por ejemplo, de Costa Rica, ¿de dónde los traen? Bueno, en este momento en Costa Rica todas las moléculas biológicas se utilizan bajo las licencias de los medicamentos originales, ¿verdad? Entonces hay diferentes compañías farmacéuticas que los producen y los importan desde sus casas matrices, ¿verdad? Básicamente Estados Unidos y Europa es donde se producen los biotecnológicos originales. Sin embargo, siga. Sin embargo, existe el concepto también de la posibilidad de tener alternativas terapéuticas a este tipo de moléculas. Ahora, aparte del alto costo, ¿qué otro inconveniente pueden tener? Bueno, evidentemente es más sencillo para un paciente tener un medicamento por la vía oral que por la vía parenteral que le llamamos, o sea, todo lo que no es vía oral, la vía subcutánea o la vía endovenosa. Y eso y el costo es tal vez los inconvenientes más importantes. El perfil de eventos adversos es un perfil que es comparable a lo que se observa con otras moléculas, dependiendo del mecanismo de acción que tenga la medicina. Perfecto, estamos conversando hoy nuestro tema de fondo, los medicamentos biotecnológicos, un avance en la medicina, avances que ya están en todo el mundo, en Costa Rica, en Europa y demás países. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de este tema. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Read my lips, I'm into you, can't resist, you're so hot, get me into the shade, the spotlight's on, you creep into it, you like it, and just the way that you dance, yeah, yeah. Hello, my name is Gregory Smith from Everwood and Rookie Blue. Wanted to say hello to everybody at Noegalo today.
No te vayas, ya viene el mariachis. Está grabando. Help me sing this song. ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Jorge Salas. Yo soy Vinicio Jarquín. Y los queremos invitar muy cordialmente para que nos acompañen todos los martes. Cuando comienza a grabar, esa lucecita se enciende. ¿Entendió? Pero en los programas no se va a ver porque va a estar en vivo, va a estar apagado. ¿Por qué? Claro que sí se va a Oscar, ver. no. Claro, ¿verdad que sí se va a ver? Un programa sumamente chistoso donde vamos a disfrutar todos los videos jocosos que pueden. Y ahora la gente va a decir, qué chiva, Bloom. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, es una conversión de los bloopers. Ajá. ¿Alguna vez te ha pasado alguna situación fuera de lo común? Que estás en una reunión de amigos y se cayó uno por allá. Decirlo de la boda, filmaste. que es el ejemplo que siempre decís. Estás en una boda y pasa algo y entonces la novia se cae. El novio entonces, se desmaya, el entonces, novio sale corriendo, ella se cae, o pasa alguna situación en el buque que lo recibe el abanico, etcétera, etcétera. Está bueno. No sé a dónde te El cantautor que ha conquistado millones de corazones, Marco Antonio Solís, presenta su más reciente producción, Gracias por estar aquí. buscaba, si eso mal que viene a mí me consolaba. Te me desapareciste. Gracias por estar aquí. Disponible físico y digital. Cómpralo ya. De lunes a viernes, comparta y analice con nosotros las noticias más importantes que se encuentran en desarrollo a nivel mundial en Sala de Noticias. Con nuestro equipo de noticias y un grupo de expertos, tocaremos a fondo el acontecer de América Latina y el mundo. Sala de Noticias. Solo aquí, por Navégalo TV, el canal online de América Latina. La paz no es la suma de palabras nobles. Es un asunto de esfuerzo, de trabajo, de tradición. La paz, dijo el presidente Arias, solo puede ser alcanzada por sus propios instrumentos, el diálogo y el entendimiento, la tolerancia y el perdón, la libertad y la democracia, y la erradicación de la pobreza. Mi nombre es Oscar Arias Sánchez y yo veo Navégalo Televisión. Navégalo TV, nuestro tema de fondo, avances tecnológicos de la medicina, pero especialmente estamos hablando de los fármacos, de los medicamentos biotecnológicos, esos medicamentos que son hechos a partir de tejido vivo. Se toma su ADN y se le hace una pequeña modificación, ¿es así, doctor? Sí, se le modifica la información a la célula para que ella empiece a producir un X proteína de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar. Estamos hablando, para hacer un resumen, entonces, de que son medicamentos distintos a los que se fabrican tradicionalmente, como los que estamos acostumbrados a tomar, ¿verdad? Hablemos del acetaminofén, por ejemplo. Son medicamentos costosos, pero que a pesar de eso ya se están implementando en diversos países del mundo y Costa Rica no es la excepción.
Entonces el sector social ya lo tiene, ¿verdad? Obviamente son productos que son muy restringidos. Me dirá usted cuál es el protocolo que se debe de seguir para que a una persona le den un medicamento de esos en el Seguro Social. Sí, claro, este tipo de medicamentos están evaluados o recomendados en los escenarios en los cuales los protocolos tradicionales o los medicamentos tradicionales han fallado, ¿verdad? Inclusive muchos de ellos no se ha demostrado que utilizárselos de buenas a primeras a un paciente sean más efectivos que las terapéuticas tradicionales. Entonces eso sí es importante tenerlo claro. Cuando un médico recomienda un biotecnológico es porque ya se han agotado otras alternativas. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, un doctor, ¿verdad?, le suministra una receta, una pastilla cada 8 horas. Estos productos son muy caros, estos fármacos son muy caros. ¿Cuál es la dosis, por ejemplo, que se brinda? Cada medicamento de estos tiene una dosificación específica, pero tienden a tener formas de administración más de aplicación. Inclusive algunos de ellos se aplican una vez cada año y se reinfunde al paciente de esa forma. Eso sí tiende a generar formas más amigables de administrarse que el medicamento con formas frecuentes, aunque la tendencia de la farmacología actual es que los medicamentos se utilicen cada vez menos veces al día, porque está demostrado que entre más tomas se tengan, menos cumplimiento hay de los medicamentos. Ahora, ¿estas dosis de qué van a depender? Depende de las características de cómo se absorbe el medicamento, cómo lo metaboliza el paciente el medicamento y cómo se elimina. De acuerdo a esos elementos se calcula la dosificación y la frecuencia de administración. Entonces eso es muy individual de las características químicas de la sustancia, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la acetaminofén, hay medicamentos genéricos, ¿verdad? ¿Cómo son estos productos? No hay una medicina genérica, por ejemplo, un medicamento biotecnológico genérico. Sí, cuando tenemos sustancias químicas, pues lo que se tiene que demostrar si yo tengo un genérico o una alternativa terapéutica es que yo tenga la misma sustancia y que esa sustancia se absorba y se concentre en sangre de la misma forma. En el caso del medicamento biotecnológico, como la fábrica es la célula y yo no puedo controlar el funcionamiento de esa fábrica, no necesariamente yo voy a tener la misma sustancia. Entonces ahí no se le puede llamar genérico, sino que se le llama biosimilar. Y sí existen actualmente compañías que producen también sustancias biosimilares a los medicamentos biotecnológicos. ¿Y son más accesibles en costo? Son un poco más baratos, pero no dejan de ser costosos. ¿Por qué? Porque siempre involucra ese apoyo tecnológico sofisticado de tener células, de tener un cambio genético, hay mucha ingeniería genética en este proceso para producir proteínas que tienden a generar el mismo resultado. Y además los organismos internacionales les exigen a este tipo de productos que hagan los estudios clínicos en poblaciones grandes, y los estudios clínicos son cosas muy costosas. A la hora de que hicieron estos estudios, fue igual animales, humanos, fue igual que las pruebas en medicamentos sintéticos. Sí, los medicamentos biotecnológicos deben de evaluarse en el mismo escenario de los medicamentos sintéticos. De hecho, hay algunos medicamentos sintéticos que por el tiempo en que aparecieron, por ejemplo la aspirina, nunca fueron evaluados con esa rigidez. Los medicamentos después de los años 60, 70 es que empiezan a serse evaluados bajo este sistema de hacer diferentes fases de estudios. Los medicamentos biotecnológicos ya entran en el auge de este tipo de forma de evaluación y además en una vigilancia mucho más estricta por la posibilidad de eventos adversos al ser medicaciones nuevas, ¿verdad? Y ahí es muy estricto. ¿Qué se viene? ¿Qué más visualiza usted en cuanto a estos medicamentos? Bueno, existen, sobre todo dirigido a la parte de la ingeniería genética,
definir terapéuticas individualizadas de acuerdo a su perfil genético y tendencia a desarrollar una forma de enfermedad específica, una proteína para su enfermedad. Entonces ya eso involucra no solo desarrollar la proteína, sino la forma de análisis para usted definir a qué medicamento usted puede responder o no. Eso es una cuestión que ya en algunos países se hace y se ha observado que podría tener un resultado positivo y además, curiosamente, hasta optimizar la utilización del medicamento, porque tengo menos falla terapéutica, y la falla terapéutica tiene un costo. Le usé el medicamento, puede ser costoso y falló y tengo que usar otro, pero si yo ya sé con una mayor probabilidad cuál es el que va a funcionar, pues me ahorro el costo de la falla terapéutica y además me ahorro también la probabilidad de eventos adversos. Una persona, por ejemplo, no puede llegar a un consultorio, ¿verdad?, y decir, quiero que me den un medicamento biotecnológico para tal cosa, ¿no?, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo digo porque las personas son muy dadas a automedicarse y demás, ¿verdad? Deme un acetaminofén, no pueden llegar a un consultorio y a pesar de que tengan las posibilidades económicas, pedirlo. ¿Qué tienen que hacer ustedes para decir sí se le puede dar, sí se le puede vender, sí se le puede suministrar? Sí, el medicamento biotecnológico siempre se va a recomendar en ese escenario, en la relación riesgo, costo y beneficio, y esa relación siempre tiene que ser favorable. Y se ha demostrado en muchos grupos que hacen este tipo de análisis que de buenas a primeras usar este tipo de medicamentos, por lo general la relación costo no lo hace favorable. Habitualmente son pacientes que han tenido falla terapéutica a otros escenarios, pero que evidentemente tampoco sirve que sea ese paciente en un estado terminal, o sea, que sean pacientes en una fase de recuperar su estado para incorporarlo a su capacidad funcional o su capacidad productiva. Entonces, eso solo lo puede valorar el médico de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a qué medicamentos ha fallado o a qué medicamentos ha hecho problemas de tolerabilidad. Como alergias. O alergias, por ejemplo, o eventos adversos en general. Ahora, bueno, doctor, dejemos un poquito de lado este tema y hablemos acerca de la automedicación de las personas. Estas personas que están acostumbradas incluso a ir a macrobióticas, por ejemplo, y que no solo van y las consumen, sino que suelen recomendar, ¿verdad?, a otras personas, y si tienen efectos secundarios también estos medicamentos. Sí, con respecto a la automedicación, el poder recomendar un medicamento es un acto de mucha responsabilidad, porque no se basa simplemente en meter una lista de síntomas a un buscador X y que me genere una enfermedad. Y es que ahora son muy dados a eso, los pacientes. Exacto. Se meten a Google, por ejemplo, buscan los síntomas que tienen y van y buscan un medicamento que se les... Exacto, porque yo puedo tener en dos pacientes la misma lista de síntomas, pero cuando yo me siento con el paciente y hago una evaluación de, por ejemplo, antecedentes familiares, o ya le pido que me describa a fondo el tipo de síntoma, ya el escenario cambia. Le voy a poner un ejemplo. 2 mujeres que me lleguen con dolor de manos, pero una de las mujeres me dice a mí que el dolor de manos es quemante y es como en forma de guante, y la otra me dice que lo que tiene es un dolor de manos con rigidez. Si las 2 mujeres ponen dolor de manos, probablemente a las 2 les dice que es artritis reumatoidea, pero cuando yo evalúo a la paciente, una es una neuropatía del diabético y la otra sí es una artritis reumatoidea. Entonces, eso puede hacer que el paciente, tomando en cuenta esos elementos, se automedique. Y entonces el automedicarse obtiene falla terapéutica, le sale más costoso y también se puede poner en riesgo. El problema también es que el paciente tiende a automedicarse grupos terapéuticos que considera que puedan ser inocuos. Y eso también hay que evaluarlo con cierto cuidado. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de medicamentos sintéticos. Ahora, hablemos un poco del acetaminofén. Es un medicamento genérico, todos lo conocen, ¿verdad?
se puede tomar, sí, para el dolor en cualquier momento. No, son moléculas que tienen un perfil de efectos adversos e importante, ¿verdad? No es una molécula que no se pueda usar. Lo que pasa es que debe haber una evaluación de cuál es la condición. Desgraciadamente se han generado un grupo de medicamentos que ya se prescriben de boca a boca. Y por ejemplo se ha visto que el acetaminofén tiene un riesgo de aumentar eventos cardiovasculares en pacientes que lo tengan, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, puede generar eventos a nivel hepático. No es que eso va a ocurrir en todos los pacientes, pero entonces tenemos que saber a cuáles pacientes no tomarlos. Y el paciente habitual eso no lo va a saber. Entonces la primera recomendación que uno debe hacer es nunca automedicarse y nunca recomendar medicinas. Y algo curioso es que muchos dicen es que el acetaminofén no hace nada. Sí, es que esa es la tendencia que se generó e inclusive que pudimos haber generado los médicos en plantear el acetaminofén como una molécula segura. Es una molécula que tiene un perfil de eventos adversos adecuado, pero no quiere decir que sea segura, o sea, no todos los medicamentos tienen sus efectos adversos. Ok, ahora dejemos de lado los medicamentos sintéticos, hablemos de los medicamentos que se consiguen, por ejemplo, en una macrobiótica, medicamentos naturales. Como yo sé que usted no es de esta rama, ¿verdad? Usted como médico, ¿qué opina acerca de estos medicamentos? Sí, el principio que uno utiliza es el siguiente: si yo tomo una molécula esperando que me genere un efecto, a partir de ese momento también tengo que saber que van a ser efectos positivos y negativos. No puedo pensar que un medicamento que yo tome va a ser tan selectivo como para solo generar el efecto positivo. Si me va a modificar una función de un tejido, puede modificar otras funciones que también son importantes. Y esto además está bien demostrado. Por ejemplo, la ginkgo biloba, que es un elemento que se define como natural. Interactúa con anticoagulantes, altera el mecanismo de coagulación sanguínea. Entonces, aunque mejora la función cerebral y otro montón de situaciones positivas, tiene un perfil de eventos adversos. Se han identificado y hace unos años tuvimos un grupo de pacientes que tenían efectos adversos con algunos productos naturales porque generaban efectos similares a los de los esteroides en pacientes en la población pediátrica. Entonces no es que no se puedan usar, es que se debe tener el cuidado de que también tienen su perfil de eventos no deseados y que realmente es responsabilidad de quien lo recomienda plantearlo y definirlo. A mí a veces el paciente me dice: doctor, ¿yo puedo tomar este producto natural? Y yo lo que le planteo es: bueno, no me lo pregunte a mí porque no sé ni siquiera qué es lo que tiene, pregúnteselo a quien se lo vendió. Y lo hago en una forma sarcástica para generar esa responsabilidad. Obviamente yo luego veo la etiqueta y trato de si es que la trae etiqueta, ¿verdad? Exactamente. Si es que traen etiqueta. Pero tal vez es el llamado a esa conciencia de que uno debe ser tan exigente con el producto natural como el producto sintético, o el fármaco como tal, porque al final de cuentas el fármaco como tal pasa la rigurosidad de poder ser administrado al humano. Y habría que plantearse si estas otras moléculas también. Por ejemplo, una persona va, ¿verdad? Y va a una de estas macrobióticas, no trae etiqueta, ¿verdad? El frasquito. La persona que está ahí pues solo es un vendedor, y una persona pues tiene un efecto secundario que tal vez atente contra la vida, en el caso hipotético. ¿Quién tiene la responsabilidad? Sí, eso es importante porque parece ser que eso es un vacío, porque habitualmente existe una receta que genera la responsabilidad del acto médico, y luego existe el farmacéutico que revisa esa receta y que tiene una acción coordinada con el médico. Eso en la medicina habitual, en este escenario no se da, ¿verdad? Entonces podría ser que la responsabilidad sea quien venda el producto, ¿verdad? O quien la toma bajo sus propias. Sí, lo que pasa es que habitualmente el paciente no va a generar responsabilidad sobre sí mismo, pero
habría que valorar que más bien la responsabilidad exista de quien recomienda este tipo de medicación, ¿verdad? Yo creo que sobre esto el Colegio de Farmacéuticos ha sido muy claro en generar esa responsabilidad y llamar la atención de que estas medicaciones tienen que tener también su regulación. Claro. ¿Usted no lo recomienda? Vea, por ejemplo, yo utilizo la vitamina D que producen ellos y hago mi receta y se lo recomiendo a los pacientes. No es que no lo recomiendo, sino que hago la evaluación de lo que hay, de lo que es y genero mi responsabilidad sobre eso. Lo que no recomiendo es que el paciente sin ninguna evaluación vaya y compre un medicamento de estos o que se haga la recomendación abierta, por ejemplo, de que estos medicamentos sirven para la artritis, por ejemplo, y no existe ningún estudio clínico que demuestre que este tipo de medicamentos sirvan para la artritis. Entonces, esa es lo que hay que sopesar a la hora de utilizar estos medicamentos. Perfecto, ya para ir concluyendo, doctor, bueno, usted también es reumatólogo. ¿Ha implementado usted estos medicamentos biotecnológicos en su consulta? Sí, claro, nosotros tenemos una experiencia bastante grande con los medicamentos biotecnológicos o biológicos que les llamamos inicialmente a nivel de la Caja del Seguro Social, y también tenemos una población muy grande de pacientes a nivel privado que les hemos puesto con las indicaciones tradicionales, las pacientes que tienen artritis reumatoidea, que es una enfermedad de las articulaciones muy frecuente, obviamente para el medio del reumatólogo. Y hay otro grupo de enfermedades que llamamos las espondiloartritis, que son enfermedades que afectan además de articulaciones la columna, y cuando fallan a medicaciones habituales utilizamos medicamentos biológicos. Hay una forma de estas que es la artritis psoriásica, que los biológicos tienen indicación no solo para la parte de las articulaciones, sino para las lesiones en piel que la psoriasis tiene, y tienen una respuesta bastante buena. También lo hemos utilizado para algunas manifestaciones específicas de los pacientes que tienen lupus, y hay otras indicaciones donde ya los pacientes nos han fallado terapéuticas específicas, y entonces fuera de la indicación lo utilizamos en forma compasiva. Eso quiere decir que cuando ha fallado todo recurrimos a este tipo de medicamentos para rescatar al paciente, y hemos tenido resultados bastante buenos. Doctor, tiene usted una clínica, ¿verdad?, para ver este tipo de problemas. Sí, me dice dónde están ubicados. Sí, nosotros somos un grupo de 3 reumatólogos que estamos en el Hospital Clínica Bíblica. De hecho, manejamos nuestras clínicas tratando de ver estos pacientes en grupo, ¿verdad? Donde está el doctor Díaz Coto, donde estoy yo, y el doctor Contreras. Y este tipo de pacientes los manejamos ahí en el Hospital Clínica Bíblica. Ahí tenemos un centro de infusiones para aplicar este tipo de medicamentos. Perfecto, doctor. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ampliarnos y actualizarnos en el tema de la medicina. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nuestro tema de fondo, los medicamentos biotecnológicos. Esperamos que haya sido de gran interés para usted, y sobre todo dejar un mensaje, ¿verdad? Ese mensaje de que no se automedique, no compre productos naturales sin etiqueta, sea usted responsable de lo que usted consume, y tampoco medique a otras personas, porque bueno, hay medicamentos que tienen consecuencias secundarias, ya sean naturales o incluso los medicamentos que están ya debidamente estudiados. Así que mucha precaución, mucho cuidado. Cuídese usted mismo, y bueno, será hasta la próxima edición que nos volvamos a ver con otro tema más de fondo. Muchas gracias.